Bendiciones, amados hermanos. Les saluda su hermana Eileen Maldonado. Hoy desde aquí, desde el templo, espero que nos estén acompañando a través de Facebook Live. Recuerde que esto es Capilla del Rey Orlando. Quiero rápidamente comenzar con la lectura de la palabra para que así pues podamos dar comienzo a la ministración de la palabra, el estudio de la palabra. Si tiene peticiones, como siempre, les pedimos que nos las envíen para que nosotros podamos estar orando aún después de acabada la transmisión. Queremos y podemos y deseamos seguir orando por todas las peticiones. Hemos tenido varias peticiones por personas que nos han solicitado la oración. Así que los vamos a incluir en esta oración que vamos a hacer en unos instantes. Pero sí nos gustaría escuchar de usted si no tiene una petición de oración, pero tiene una acción de gracias al Señor que desea compartir con nosotros también. Le pedimos que las comparta, si no algún breve testimonio de cómo Dios ha cuidado de ustedes, de sus familiares, ha estado presente en todas estas circunstancias y testifiquemos de lo que Dios está haciendo. Es importante hacerlo. Así que rápidamente voy a la palabra. Leo en el Salmo 146, perdón. Dice así: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová. En mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viva. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Y pensaba en estos días en un cántico que cantaba muchas veces en la congregación, que decía que mientras haya en mí aliento y salud, siempre habrá una canción para ti. Y eso queremos decirle al Señor. Mientras tengamos aliento, le vamos a adorar. Mientras tengamos aliento, le vamos a glorificar. Le vamos a agradecer su gran misericordia por nosotros, el que nos haya salvado, rescatado, traído a su luz admirable y nos permita estar en paz con Él. Sigo leyendo en ese mismo salmo y dice en el verso 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tú, oh Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo y sabemos que para Él no hay nada imposible. Así que depositemos siempre toda nuestra confianza en sus manos, sabiendo que Él se encargará de ello. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dijo Jesús. Y sabemos que en sus brazos está nuestro eterno descanso, nuestra eterna paz. Así que vamos a orar para entonces dar paso a que el pastor pueda estar ministrando en el estudio de la palabra. Gracias, Dios eterno, porque tú eres nuestro todo, porque tú eres nuestra esperanza eterna, porque tú eres, oh Dios, ese castillo fuerte, Señor, esa roca firme que nos acompaña, Dios eterno. Tú sostienes nuestro ser en tus manos y de ti, Señor, nadie nos separará. Queremos estar firmes en ti. Bendecimos, oh Dios, a todas las personas que nos sintonizan. Permite, oh Dios amado, que todos ellos reciban fortaleza, convicción y fe, Señor, en sus corazones, que estén certeros en su espíritu de que tú estás con cada uno de nosotros y de que tú estás obrando y tienes todo poder, porque tú eres todo misericordia, justicia y amor. Te bendecimos, Rey eterno. Recibimos tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros, Señor, recibamos revelación de tu palabra que nos guíe
y que nos afirme en ti, Padre amado, que cada día podamos ser mejores siervos tuyos. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los que están enfermos, a los que están buscando empleo. Abre puertas, Padre, en las áreas necesarias, a los que están buscando dirección de parte tuya. Pedimos tu dirección. A todos, Señor, los que estén afligidos, dale tu consolación, tu fortaleza, mi Señor. Que nuestra fe no se canse hasta desmayar, sino que recordemos, Señor, que te tenemos a ti. Y porque te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro pastor Luis Germán Mercado Mora. Les veo en unos minutos. Bendiciones, hermano. Estamos hoy, como dijo mi esposa, comenzando en nuestro local, aquí en el templo, después de haber estado fuera de él durante casi 2 meses, 3 semanas y casi 2 meses. Un mes, 3 semanas, casi 2 meses. Contentos de que estamos reanudando, obviamente con todas las precauciones. Como sabrán, nos encontramos en la fase 1 de la reintegración de la economía y estamos, se nos ha permitido tener reuniones de máximo 10 personas. Hoy todavía no llegamos a esa cantidad de personas aquí en nuestro templo. El próximo domingo, como hemos estado anunciando y lo anuncio una vez más, nos estaremos reuniendo en el estacionamiento de nuestro templo, 14522 Landstar Boulevard, en la ciudad de Orlando, zip code 32824. Acompáñanos este próximo domingo a las 11 en punto de la mañana para un servicio que será breve. Estamos contando que lo máximo que vamos a estar aquí es algunos 50 minutos. No llegaremos a 1 hora definitivamente, por entender que las circunstancias no proveen para estar más tiempo, pero así estaremos. Yo quiero compartir con ustedes una palabra, algo que me carga y quiero identificarlo. Mi estudio de hoy, que no va a ser extenso, lo resumo en una sola palabra: servicio. Servicio. En el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, el Señor le envía a decir a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo 3 días de camino en el desierto para que me sirva. Y eso, el énfasis de Dios fue para que me sirva. Una y otra vez, durante 10 ocasiones, Moisés entró a la presencia de Faraón con el mensaje de parte de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Faraón endurecía su corazón y no quiso, hasta que llegó el derramamiento del último juicio con la muerte de los primogénitos, y el pueblo de Israel salió y sirvió a Dios en el desierto. ¿Por qué servir? Mire, cuando el Señor le estaba hablando al pueblo que salieran al desierto a servirle, aquello, para nosotros en este momento consideramos esas palabras y de momento pudiéramos estar perdiendo lo que Dios estaba queriendo lograr en el espíritu, en el corazón de todas aquellas personas. Decirle a alguien, a un pueblo que había estado esclavo durante 440 años, que sirviera, que rindiera servicio a Dios, era chocar con una mentalidad y con un espíritu que ellos tenían de esclavos.
se sabían a sí mismos como esclavos. Y un esclavo dependía de la mano de su señor para todo. Ellos comían, su paga era la comida. Ellos comían cuando su amo abría la mano. Sus hijos eran propiedad del amo, en este caso el Estado, Egipto. Cuando Dios a través de Moisés y de Aarón le llevó el mensaje, vayan y sírvanme en el desierto, aquello estaba chocando, estaba creando una fuerte impresión en el corazón de aquel pueblo acostumbrado a la esclavitud. El Señor estaba preparando el camino para una liberación. Dios quería que ellos fueran libres y los estaba sacando. Y Dios levantó a gente como Moisés con el propósito de que aquel pueblo fuera libre de la esclavitud. Repito, de más de 4 siglos. Y lo primero que Dios quiso que este pueblo interiorizara, de lo primero que le habló fue de servir. Porque un esclavo estaba acostumbrado solo a recibir. Yo quiero decir para comenzar, servir se trata de dar. Dios quería que este pueblo interiorizara la realidad de que ellos podían dar. Dios quería que ellos dieran para sacarlos de aquel espíritu de esclavos, porque ya no serían más esclavos. Y digo otra vez, lo primero que Dios les mostró, tienes que dar. Da de ti, da de lo que tienes, y lo que tienes te representa a ti. Da de lo que eres. Y ese iba a ser el servicio a Dios. Si aquel pueblo iba a transcurrir a través del desierto durante 21 días, que era la travesía de Egipto hasta Tierra Prometida. Yo miraba hace unos días el mapa de toda la jornada entre Egipto y la tierra de Canaán. En el mismo medio hay una península que se conoce como la península del Sinaí, y allí está el monte tan emblemático que lleva su nombre, el monte Sinaí o el monte Horeb. Y esa península hace separación entre Egipto y la tierra prometida. Esa península gigantesca tiene ecosistemas de muchos tipos. Tiene un gran área desértica, estéril, inhóspita. Por allí iba a pasar el pueblo de Israel. Más de 1,5 millones de personas, con ganado, con ancianos, con niños. Pero iban a llegar también a jornadas que se caracterizaban por oasis. Había oasis, había tierra fértil. Y cuando llegaran en las inmediaciones del monte Sinaí, allí todo es verdor. Es un área que ha llamado la atención de muchos a través de la historia, como en un predio, en un terreno dado, se pueden producir ecosistemas tan distantes, tan distintos unos de otros, a no mucha distancia. Así ocurrió en el Sinaí. Tuvieron de todo. Dios quería que ellos dieran para que se vieran a sí mismos, se consideraran a sí mismos en capacidad de dar, es decir, de servir, en vez de recibir. El apóstol Pablo cita unas palabras del Señor Jesús que no aparecen en ningún verso del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice, el Señor Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Lo encontrará parafraseado de otra forma, pero en ese sentido textual no aparece en ninguna parte de los evangelios. Pero el apóstol Pablo dijo, él lo dijo. Él dijo que es mejor dar que recibir. La mentalidad y el espíritu
espíritu del mundo, dice, es mejor recibir que dar. Aún más, usa el acto de recibir como calificativo de cuán próspero y cuán encumbrado puede estar una persona. Quien mucho recibe, mucho es. Es decir, el que mucho tiene, mucho es. Sin embargo, Jesús dijo que la abundancia de la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. El Señor Jesús dijo, es mejor dar que recibir, porque quien da está sirviendo. Dios le dijo al pueblo, sírvanme, es decir, que le dieran a Él adoración, servicio, que le rindieran culto a Él. Estaban dando. Entonces, es mejor dar que recibir. Desde que damos a Dios, y no estoy hablando necesariamente de dinero, desde que le damos a Dios servicio como el pueblo de Israel tenía que darle servicio en el desierto, hasta que le damos servicio a otro. Porque he dicho muchas veces, quien sirve a Dios necesariamente tiene que estar sirviendo a otros. Quiero ilustrarlo usando el mensaje de Primera de Corintios, para que nos ubiquemos un poco más en el contexto. Primera de Corintios habla, entre otras cosas, acerca de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 11 habla de 9 dones, pero Romanos capítulo 11 habla de más dones, como el don de servicio y demás. ¿Qué es un don? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Son herramientas para edificar. Y así lo dice, lo establece claro Primera de Corintios 11. Hágase todo para edificación. Alguno tiene lengua, otro tiene doctrina, otro tiene. Hágase todo para edificación. El criterio de Dios es que esos dones son para edificación. La pregunta es, ¿edificación de quién? Pues cuando siempre que ocurre un don del Espíritu Santo en la Biblia, siempre es para edificación de otro, no mía. Entonces, dones del Espíritu Santo no son un premio de gratificación para mí, aunque me gratifica, aunque es una bendición ser usado en algún don del Espíritu Santo. Pero don del Espíritu Santo es para servir a otros. Cuando tengo don de profecía y ministro a otro en profecía, estoy sirviendo a ese otro en profecía. Estoy sirviéndole. Los dones del Espíritu Santo, quiero ilustrarlo así, son delantales para servir. No son nuestros, no son míos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿por qué te glorías con ese don como si no lo hubieras recibido? Lo recibiste, entonces no es tuyo, fue recibido. Da gloria al que te lo dio, bendiciendo a otros con ese don. El don es para servir y nunca es para que me sirvan a mí. Es decir, no se trata de que la tenencia de un don del Espíritu Santo me da un estatus tal que vienen otros a servirme. Es todo lo contrario. Se trata de servir a otros en virtud de que sirvo a Dios. Tengo dones del Espíritu Santo porque sirvo a Dios, pero ese don es para servir y para servir a otros. Vuelvo y repito, sin llegar a la redundancia, quien sirve a Dios tendrá que estar sirviendo a otros. Y los dones son uno de los mejores ejemplos de servicio. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías,
Se conoce desde siempre este libro de Isaías, se ha conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Algunos lo han denominado así, el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el libro del Antiguo Testamento donde más se alude a la llegada del Mesías, a la llegada del Cristo, a la llegada del Salvador, del Redentor. Y una de las primeras veces que el Señor le da a Isaías una palabra acerca del Salvador se encuentra en el capítulo 53 y verso 11. Y quiero leerlo. Hablando del Señor Jesús dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Una de las primeras veces en que al Señor Jesús se le identifica como siervo. Justificará mi siervo justo a muchos. ¿Cómo se utiliza ese término allí? Viene del hebreo Eved. ¿Sabe qué significa Eved? Significa literalmente sirviente. Significa también servidor. Cuando el Espíritu de Dios daba esta palabra a través del profeta, identificando al Señor como mi siervo, en la frase mi siervo no se trataba de un título. No era un título identificando un cargo. Estaba hablando de una función real. Estaba hablando de quién era él, de su carácter y cómo iba a ser en términos de los demás, porque a quien se le llama siervo es porque sirve. ¿A servir a quién? A servir a toda la humanidad, a servir al hombre, los que fueron contemporáneos con él, los que fueron antes y los que serían después. Ahí estamos nosotros. ¿Cómo identifica el Evangelio del Antiguo Testamento al Señor Jesús? Como un siervo. Sin embargo, cuando llegamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20 y verso 20, el pasaje llega hasta el 27. Quiero leer un verso antes de ir al pasaje completo, donde dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Estoy leyendo de Mateo 20. Quiero leer el pasaje completo. Mateo 20:20. Mire qué estampa. Yo cité brevemente el domingo pasado en mi mensaje este pasaje. Mira qué escena. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ella se llamaba María, esposa de Zebedeo, madre de los apóstoles Jacobo y Juan. Con sus hijos llegó, postrándose delante de él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Ahora mire la declaración del Señor. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado también serán bautizados. Pero el sentaros a mi derecha
y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando lo oyeron esto, se enojaron contra los 12. Cuando oyeron los 10 esto, se enojaron contra los hermanos, entiéndase, los otros 10 apóstoles. Se enojaron contra Juan y Jacobo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Y el Señor les dejó claro, el que quiera ser el primero, llegará a ser el servidor. Ahora yo quiero decir, el que se haga servidor será primero. Utilizando palabras de otro verso, el que se humille será ensalzado. El que se ensalce será humillado. El que sirve, ese es el mayor. Utilizando palabras de un refrán popular, yo quiero parafrasear y decir: dime cuánto sirves y te diré quién eres. No te diré quién eres por cuánto te sirven, sino cuánto sirves. ¿Cuánto sirves? ¿Cuánto estoy sirviendo yo? ¿Cuánto el servicio caracteriza mi vida? Eso dice de cuán útil soy en manos del Señor. Cuánto vivo sirviendo, dice, de cuánto he visto que ni aún Él vino para ser servido, sino para servir, dejándonos ejemplo. Mateo capítulo 23, aquí mismo, y verso 11. Ocurre una situación parecida y el Señor termina redundando en la misma declaración que hizo en el capítulo 20. 23, 11 de Mateo dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo. Un profeta en el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, a quien el rey Balac, mandó a llamar. Era el rey moabita, un pueblo enemigo del pueblo de Israel, y mandó a llamar a este hombre, tristemente célebre, famoso, su nombre, Balaam. Balaam era profeta. Balac llamó a Balaam y le hizo una oferta, una jugosa oferta. Ven y maldíceme al pueblo de Israel y yo te voy a recompensar. Te voy a pagar bien. Yo sé pagar bien. Solo necesito que esgrimas palabras de maldición sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba acampando frente a las tierras de Moab, porque había guerra entre estas naciones. Moab le estaba haciendo la guerra a Israel. Y el rey Balac quería maldición sobre el pueblo de Israel. Las palabras de Balaam fueron: yo no puedo ir. Yo no puedo maldecir a quien Dios bendice. Y estaba técnicamente correcto. Estaba técnicamente diciendo la verdad, aunque en su corazón estaba anhelando ir allá. Pero sabía que no era aprobado por Dios. Esa oferta se repitió una y otra vez. Y la respuesta de este hombre fue: voy a orar
voy a orar. Voy a orar a Dios, a ver si Dios me permite ir a hacer lo que yo sé que no puedo hacer. Es decir, cuando alguien dice, voy a orar para ver si Dios cambia su voluntad, para ver si Dios cambia su parecer, para ver si Dios cambia a él, con tal de que me dé permiso a mí, para yo ir a hacer mi voluntad, lo que está diciendo es en su corazón ya había ido. En su corazón ya estaba allí maldiciendo al pueblo de Israel. Pero técnicamente sabía que no era algo que él podía hacer. Hasta que en un momento fue. Y cuando se paró en un collado próximo a declarar maldición sobre aquel pueblo de Israel, lo que salió, las palabras que salieron por su boca fue de bendición. Claro, no podríamos ignorar que en el camino hacia allá, el Señor se le cruzó dentro de su loca encomienda de hacer algo totalmente fuera de su voluntad, al punto de que hasta una muda bestia de carga le habló. Esa historia tan conocida. Algunos han dicho que a partir de este pasaje, de solo este pasaje, que hay tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. Que Dios le dio un permiso a Balaam para que fuera, aunque no era su voluntad. Y yo quiero decirle que hay una sola voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Una sola. Agradable y perfecta. ¿Por qué fue Balaam? Porque Balaam cruzó la línea de entre servir y ser servido. Él estaba llamado a servir. En un momento dado se consideró merecedor de ser servido en virtud del don que tenía. Era profeta. Es cuando se cruza esa línea de entre servir y ser servido. Y aunque Balaam no pudo proferir palabra de maldición, sin embargo, el Nuevo Testamento se refiere a él como la doctrina de Balaam, que enseña a los hijos de Israel a poner tropiezo. Porque aunque Balaam no pudo profetizar, sí proveyó para que los hijos de Israel se unieran a las mujeres moabitas, poniendo tropiezo, porque ya Dios había dicho que no hicieran yugo desigual, que no hicieran convenio con las naciones vecinas en términos de dar sus hijos y sus hijas en matrimonio. Como no pudo proferir aquella palabra profética, fomentó que los hijos de Israel se unieran en matrimonio con las hijas de Moab y les puso tropiezo. Entonces fue donde puso tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo se resume todo esto? Un hombre que estaba llamado a servir, como nosotros, que cruzó esa línea y se ubicó en el lado de los servidos, no de los que sirven. Todavía hoy Balaam es sinónimo de eso, de el que usa la herramienta que tenía para servir, la usó para ser servido. Su posición de profeta lo utilizó para ser servido. Y se olvidó que es mejor dar que recibir. Se olvidó que quien sirve es el mayor, el que da es el mayor, no el que recibe. Y todavía hoy es tristemente célebre la historia de Balaam. Y llegó a ser tan tristemente célebre que hoy se habla de la doctrina de Balaam. Llegó a ser doctrina. Todavía hoy, gente tiene esa doctrina de cruzar la línea de servir para ser servidos. Quiero
Ya pronto estoy terminando, pero no sin antes decir que lo que hacemos en el Señor se resume en servicio. Servicio a Dios, servimos a Dios o servimos a la gente de Dios, a los pequeños. Por eso el Señor Jesús ya resucitado, discúlpame, el Señor Jesús ya resucitado estuvo frente a Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, fue la respuesta de Jesús. Por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas, el Señor. Por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderitos. Apacienta a mis ovejas y apacienta a los corderitos. Si tú me amas a mí, tú servirás, tú apacentarás, tú les servirás a ellos. Se trata de que tenemos que enrollarnos nuestras mangas para servir. Para servir hay que tener puesto el delantal y mangas enrolladas, porque es para servir de verdad. No es siervo de Dios, no es un término que se acuña para yo ser servido. Así como Jesús fue llamado siervo, porque venía a servir, todavía es el siervo de Dios, todavía sirve. Entonces, no importa cuán usado alguien pueda llegar a ser usado por Dios, es menester que siempre mantenga la posición de siervo, literalmente del que sirve. ¿Quién sirve? Servir es el criterio de Dios. Dios quiere que sirvamos. Cuando servimos, cuando yo sirvo, el más beneficiado soy yo. Cuando yo les sirvo a otros, hay alguien recibiendo el beneficio de mi servicio. Yo quiero decir que sin lugar a dudas, el más beneficiado soy yo. Porque de eso es que se trata. La esencia de este reino es servicio. Por eso se le llama grande en este reino a quien sirve, no al que es servido. La esencia de este reino es servicio, tanto así que el Señor Jesús nos ha dejado ejemplo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, porque quien se humilla es ensalzado, quien sirve es el mayor. ¿Cuál es la característica que debe sobresalir en un hijo de Dios? Que sirve, que es siervo, que sirve. Eso habla, quien sirve habla de cuánto ha visto a Dios, de cuánto ha visto de Dios y cuánto ha comprendido cuál es el espíritu de los hijos de Dios. Si algo debe caracterizar a un hijo de Dios, es que sirve. Porque sirve a Dios, también sirve a otros. Y nunca olvida que las herramientas que Dios le ha dado para servir son para eso, para servir, y no para autocomplacencia. Por eso la Biblia habla de aquellos que se pastorean a sí mismos, de los que se apacientan a sí mismos. Su criterio en la vida es buscar razones para apacentarse a sí mismos. Hay otros que dicen: no, yo voy a apacentar a otros, voy a bendecir a otros, voy a ayudar a otros. Y Dios entonces es quien me recompensa. Porque quien se humilla será ensalzado, quien sirve será el mayor.
Yo quiero terminar aquí. Yo quiero terminar aquí. Sí, mi esposa, la pastora Aileen, quiere ahora aportar algo también. Y vamos a estar pronto orando por peticiones. Yo, antes de terminar, vamos a orar por un hermano de la hermana Nelly que se encuentra bien enfermo, contagiado con el coronavirus. Pastora Aileen. Amén. Qué buen estudio de la palabra, ¿verdad? Quiero culminar con un verso acerca del servicio que se encuentra en el capítulo 10 de Deuteronomio. Y dice de la siguiente manera, aquí le habla a Dios a su pueblo Israel, pero también nosotros recibimos esta palabra como para nosotros. Y dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amén. Y con toda tu alma. Amén. Así queremos, ¿verdad que sí? Queremos servir al Señor con todo nuestro corazón y ser diligentes en ello, y recordar que bendiciendo a nuestros hermanos estamos obedeciéndole, sirviendo a nuestros hermanos estamos sirviéndole a nuestro Padre Celestial. Oramos por las peticiones que nos han enviado. Queremos recordarles que el domingo vamos a estar desde el templo, pero desde el estacionamiento. Vamos a tener una carpa, vamos a estar afuera. Usted puede llegar con ropa cómoda, venga cómodo para que permanezca sentado en su carro, o también puede sentarse fuera de su carro. No vamos a abrir el templo porque queremos continuar guardando los reglamentos que hay con relación a nuestra salud. Así que recuerde que vamos a estar aquí en el estacionamiento. Llegue temprano. Vamos a comenzar como siempre puntualmente a las 11 y queremos verles, saludarles, aunque sea de lejos, darles un abrazo, aunque sea de lejos, pero poder ver sus rostros, regocijarnos de ver sus rostros, de verles y poderles saludar. Así que avise a los hermanos, los que no se han enterado aún, que estaremos aquí desde el próximo domingo. Recuerde que comenzamos puntualmente, así que oramos y damos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por enseñarnos, porque tu palabra instruye, oh Dios, en la verdad, porque tu palabra nos enseña cómo quieres que vivamos, porque tu palabra nos insta al servicio, porque tu palabra nos recuerda, Dios, que si decimos que te amamos a ti, tenemos que amar a nuestros hermanos y también a nuestros enemigos, dice tu palabra. Que servimos no esperando nada a cambio, sino servimos en obediencia, porque ese es tu deseo y tu mandamiento. Bendecimos a la distancia al hermano de nuestra hermana Nelly. También damos gracias por tu intervención, los hermanos que han compartido sus testimonios acerca de cómo tú sanaste familiares que estaban enfermos con el virus, y otros hermanos cómo han visto el cuidado tierno tuyo sobre sus familias que se encuentran viviendo, residiendo en otros países. Seguimos, Señor, clamando a ti, mi Dios amado, esperando de ti un milagro, esperando de ti una intervención, Señor, para que estos números se reduzcan a cero, los números de esta pandemia se reduzcan a cero completamente, y podamos todos libremente volvernos a saludar, abrazar, estar juntos, congregarnos y poderte adorar juntamente con nuestros hermanos. Extendemos esta bendición, Señor, hacia todos los que nos sintonizan, Señor, en el país de donde nos sintonicen, y aquellos a los cuales alcanzaremos aún luego, mucho más después de esta transmisión. Esperamos que tu Espíritu Santo continúe ministrando a cada corazón y a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos el domingo. Les amamos mucho. Un abrazo fraternal. Así que hasta pronto. Dios les bendiga.